Seréis como dioses. Una frase clave. La frase que titula este último capítulo, famosa en la Biblia, siempre nos fue presentada como una mentira con la que Satanás intentó engañarlos a los humanos y apartarnos de los mandamientos y de la obediencia de Dios. A la luz de esta nueva manera de ver las cosas, la frase resulta una gran verdad y también una pauta a seguir si la humanidad quiere superar el calamitoso estado en el que se encuentra actualmente. La clásica teología cristiana nos dice que Luzbel se rebeló contra Yahvé y fue derrotado, y nos dice también que lleno de rabia contra su vencedor, le sugirió a la primera pareja humana precisamente mediante esta frase que no le hiciese caso a la orden de Dios de no comer la fruta del árbol del bien y del mal. El razonamiento de Luzbel a nuestros primeros padres fue: os prohíbe comer esta fruta, porque la realidad es que si la coméis llegaráis a ser como él. Esta frase fue la valiosísima confidencia que, en un momento de rabia, uno de los falsos dioses, Luzbel, nos hizo para vengarse del otro falso dios, Yahvé, que acababa de vencerlo tras una fiera batalla por el dominio de la raza humana. La frase, lejos de ser una mentira, fue el acto malhumorado de un derrotado que, en venganza por la guerra que acababa de perder, nos reveló un gran secreto. La verdad profunda de la famosa frase bíblica podría ser interpretada así: no hagáis caso a los mandamientos que os dé, porque si los hacéis caso vais a ser sus esclavos por los siglos de los siglos, ya que los mandamientos están muy bien pensados para que no podáis progresar ni llegar a ser, mediante una evolución natural, unos seres superiores como lo es Él. Los cálculos de Yahvé, al igual que los cálculos de los demás dioses que a lo largo de los milenios han ido prohijando o dando mandamientos a los demás pueblos, han sido perfectos, tal como los demuestra la espantosa historia humana, llena de sangre y de peleas entre todos los seres humanos. Y como ya hemos visto, una de las causas directas más importantes para esas peleas y esa sangre son los mandamientos religiosos de cada uno de estos pueblos. Los que tienen mandamientos diferentes pelean entre sí para destruir a los infieles y paganos, y los que tienen iguales también pelean entre ellos para destruir a los herejes. Y cuando no bastan los motivos religiosos, entran en juego todas las otras estrategias que hemos descrito ampliamente en páginas anteriores. La triste realidad es que los hombres, en lugar de haber evolucionado en una línea auténticamente humana, abre paréntesis, en la que poco a poco hubiésemos ido perfeccionando nuestra propia naturaleza y nuestras capacidades corporales y espirituales, cierro paréntesis, nos hemos pasado los siglos al servicio de nuestros respectivos dioses, gastando en su honor lo mejor de nuestras riquezas y de nuestras energías físicas, y empleando en su adoración y en el cumplimiento de sus deseos lo mejor de nuestras capacidades intelectuales y espirituales. Apartado 33. Cada vez que el lector entra en una de nuestras maravillosas catedrales debería tener muy presente que semejantes montañas de piedras trabajadas con un, un mimo y una maestría que hoy nos pasman, suponen un enorme esfuerzo físico y económico totalmente desproporcionado para las condiciones en las que se desenvolvía la vida de los obreros que la realizaban. En aquellas épocas el hambre y las pestes diezmaban a la población de Europa, pero la mente humana, obcecada por el fanatismo religioso, y en lugar de dedicarse a vencer estas tremendas lacras sociales, dedicaba todas sus energías a hacerle una casa digna a Dios, como el autor, como si el autor de la bóveda celeste necesitase una casa. Fin de apartado. Pero seguimos tan belicosos, tan separados por nuestras ideas religiosas, tan patrioteros y tan impotentes ante el hambre, las enfermedades y el dolor como lo era hace siglos. Por eso ha llegado la hora de que despertemos. Yo comprendo que las ideas que estoy propugnando y este mismo despertar al que incito no solo al lector sino a todos los hombres pensares y a toda la sociedad es algo dificilísimo de ser admitido sin más ni más, ya que va contra toda una manera de pensar que está implantada profundamente en nuestro ser. Cada persona está aferrada a sus creencias, a sus tradiciones, a su cultura, a su raza, a su patria, a su lengua, sin caer en la cuenta de que todas estas cosas importantísimas son las que tienen a la humanidad dividida y son las que no la dejan ser feliz. Nadie está dispuesto a prescindir de ellas, porque en las mentes de la mayoría esto causaría una traición o principios éticos fundamentales. Este es el engaño maestro en el que nos han hecho caer los dioses,
hacernos creer que lo que nos destruye es sagrado e intocable. Y por eso no hay muchas esperanzas de que todas estas ideas vayan a ser tan fácil acogidas en las mentes de la mayor parte de la humanidad en breve tiempo. Pensemos si no en la situación del Líbano. Irak e Irán se destrozan mutuamente con una santa ferocidad inspirada por Alá, aproximadamente ya a la espontánea cifra de 500.000 muertos. El primero por vengar viejas ofensas patrias de los iraníes, y esto por el honor nacional y por la extensión de una santa revolución islámica. Drusos y cristianos se matan, animados por un heredero rencor religioso. Los palestinos se aniquilan entre sí para demostrar cuál de los dos bandos tiene un mayor ardor patriótico. Siria y Libia colaboran en la guerra santa contra el gobierno cristiano del Líbano. Norteamericanos y franceses vuelan por los aires a impulso de una dinamita empapada de odio racial y religioso. Y en la base de todo este caos y como origen de todo él tenemos el ciego fanatismo religioso de Israel, que un buen día y contra todo derecho, inspirado por las palabras de Yahvé pronunciadas hace 4000 años, despojaron de su patria a los palestinos, convirtiéndolos en un pueblo errante y desesperado. De víctimas de los nazis, los israelíes se han convertido en los nazis del Medio Oriente. ¿Por qué todo este horrendo infierno de Medio Oriente? Por ideas sagradas, defendidas con furor por fanáticos irracionales, que en vez de usar la cabeza se dejan llevar por los sentimientos. Sin embargo, a pesar de las mil dificultades, hay en la actualidad mejores perspectivas de las que había, por ejemplo, a principios del siglo. Me refiero al siglo pasado. Aceleradamente van apareciendo en todas sociedades y naciones más individuos en los que esta idea caen en un campo abandonado. Y se puede decir que las nuevas generaciones vienen en cierta manera predispuestas para aceptar muchos de estos nuevos enfoques y para lanzar por la borda buena parte de las sacras tradiciones que heredaron de sus mayores. Y estas nuevas tendencias ya se van haciendo sentir en nuestra moderna sociedad. Un ejemplo de esto fueron los 40.000 jóvenes norteamericanos que se negaron a ir a pelear en la absurda guerra de Vietnam, refugiándose en Canadá y enfrentándose así a la estupidez de unos gobernantes imbuidos de unas rancias ideas patrióticas. Abre paréntesis. El día en que los jóvenes de todo el mundo se nieguen a enrolarse en los ejércitos, a los políticos paranoicos y a los generales patriotas les va a ser mucho más difícil organizar esos juegos mortales que hasta ahora han afligido a la humanidad. Cierra paréntesis. Otro ejemplo de esta nueva tendencia es la creación del mercado común europeo, hoy amenazado por la miopía patriotera de algunos policastros, donde podemos ver una clara tendencia hacia una progresiva integración en una sociedad más unida y coordinada. Este, en apariencia pequeño logro, es un paso de gigante en una Europa profundamente dividida por siglos de guerras interminables y naturalmente separadas por culturas, lenguas, patrias y razas. Algo por el estilo se puede vislumbrar en algunos programas de televisión que se transmiten simultáneamente en varios países europeos, donde discretamente los jóvenes participan, se mofan de los respectivos patriotismos, incluido el propio. Es como un comienzo de reflexión y de autocrítica en áreas que hasta ahora habían sido consideradas como tabú y por lo tanto incontables e incambiables. Apartado 34. En los 30 años que han pasado desde que escribí este libro, este despertar de la humanidad se ha acelerado enormemente gracias a las nuevas tecnologías que nos han brindado todo tipo de aparatos para la inmediata y automática intercomunicación entre nosotros. Y aunque la humanidad no lo sepa, en la repentina aparición de estos casi milagrosos aparatos han tenido mucho que ver, tanto de forma positiva como negativa. Los dioses de los que hemos venido hablando en todo este libro, sobre todo los negativos, La humanidad no estaba preparada para un cambio tan rápido, y esos maravillosos instrumentos en manos de toda clase de gente inmadura están sirviéndoles a ellos para atontarnos y esclavizarnos más. Estamos comenzando la primera etapa, que consiste en despertar de un sueño de siglos. Por eso no hay que extrañarse de que la resistencia a salir de la modorra en que la humanidad ha estado sumida por tanto tiempo sea grande, sobre todo en los políticos viejos con grandes intereses creados. Cuando uno despierta de un largo y profundo sueño, tarda un tiempo en caer en la cuenta de la realidad circundante. Estamos cayendo en la cuenta, lentamente, de la situación en la que nos encontramos.
una vez que lo hayamos conseguido, y para ello ayudará mucho seguir los pasos que apuntamos en el capítulo anterior. Estaremos en posición de planificar nuestra evolución en una línea completamente humana, teniendo como meta nuestro propio perfeccionamiento, tanto en el orden fisiológico como en el psicológico y espiritual, de modo que en un futuro no demasiado lejano alcancemos la categoría y el rango a lo que estamos destinados dentro de nuestra propia escala cósmica, porque el hombre lleva dentro de sí una semilla que tiene que hacer germinar para continuar su interrumpida ascensión hacia esta categoría, libre ya de la esclavitud a la que otros seres superiores lo han tenido sometido.